Este audiolibro es posible gracias al apoyo de los hermanos Patrick Rosas e Iván Albuja. Y si tú también quieres aparecer en los créditos y sugerir los siguientes audiolibros que serán leídos en este canal, puedes dejar tu diezmo al emperador con un supergracias. El emperador protege. El niño profeta. Por Nicholas Kaufman. Una historia de Warhammer Horror. Cabell Drake se arrodilló entre las hileras de plantas Nafar y suspiró cuando vio la espesa y sanguinolienta vid que corría por la tierra y que se había envuelto en un apretado ahogo alrededor de los tallos. Maldición, pensó. Era justo lo que le preocupaba después de ver las hojas flácidas y descoloridas de sus cultivos. Parece que la hierba guerrera finalmente encontró nuestra pequeña granja, Ramiel, dijo. Miró a Ramiel, que estaba en silencio en medio del campo. Sus ciegos y metálicos ojos miraban al horizonte junto a Cabell. Cabell había construido a Ramiel con trozos de metal, madera y paja para mantener alejados a los voraces carroñeros que intentaban comerse sus cosechas por la noche. No podía recordar exactamente cuándo había empezado a hablar con el espantapájaros, ni siquiera cuándo le había puesto un nombre, pero lo había hecho durante suficiente tiempo como para que ya no le pareciera extraño. Además, ¿quién más estaba ahí para hablar? Ramiel era su único compañero, no había nadie más en la granja. Lo que significaba que tampoco había nadie que lo juzgara por hablar con un espantapájaros como si hubiera perdido la cabeza. Aunque tal vez lo haya hecho, sospechaba que 10 años de soledad y beber mucho podían hacerle eso a un hombre. Cabell había sabido que era solo cuestión de tiempo antes de que la hierba guerrera infectase sus cultivos, pero eso no atemperaba su ira. La maldita hierba no debería haber estado en la ruta de Ballard en primer lugar. Era una especie invasora cuyas esporas habían viajado a este mundo en una nave de abastecimiento. Encontraron inmediatamente un punto de apoyo y se extendieron por todo el planeta, causando un daño incalculable al estrangular los cultivos y succionar los nutrientes del suelo por sí mismo. Los biólogos seguramente la habían clasificado usando su propia y oscura terminología, pero los granjeros de la ruta de Ballard la llamaron hierba guerrera porque cuando intentabas arrancarla se aferraba al suelo tan fuertemente que parecía que la maldita cosa se estaba defendiendo. Cabell agarró un puñado de tierra y tiró con todas sus fuerzas. Le tomó varios minutos y toda su energía para liberarlo. Desafortunadamente se llevó un trozo de planta de Nafar con él. Suspiró y tiró a un lado el grupo de material vegetal. ¡Ay, uno menos, pero ¿cuántos más faltan? La hierba guerrera probablemente ya se había extendido por toda su granja. Fue así de rápido y así de voraz. Eventualmente se apoderaría de sus campos y mataría todo lo demás. La única manera de deshacerse de él sería quemar sus campos y plantar nuevos cultivos, pero no podía permitirse el lujo de hacerlo. Sus cosechas de Nafar apenas lo mantenían en créditos como estaba. Un fuerte rugido en el cielo llamó su atención cuando un enorme carguero armado despegó del puerto espacial hacia el oeste. Vio cómo se abría paso en el cielo crepuscular con enormes propulsores. Su bodega llena de comida para los hambrientos estómagos de 100 mundos imperiales, y luego desaparecería entre las primeras estrellas que empezaban a aparecer. Cabell nunca había estado fuera de su mundo, pero no se arrepentía de eso. Había escuchado historias sobre todo lo que había allá afuera, cosas mucho peores que la hierba guerrera. Se puso de pie, tambaleándose por un momento mientras intentaba encontrar su equilibrio, y luego cayó de bruces en el suelo. Después de tantos años, pensó que se acostumbraría a la pieza metálica cilíndrica que había reemplazado su pierna derecha debajo de la rodilla, pero nunca le había tomado el gusto. La estúpida cosa le había hecho tropezar más veces de las que podía contar. Es otra razón más por la que suponía que debía estar agradecido de vivir solo. No había nadie alrededor para verlo caer. Nadie más que Ramiel, de todos modos. Y Ramiel nunca dijo una palabra al respecto. Los médicos que le habían colocado la prótesis le habían asegurado que vivir sin su pierna derecha era preferible a morir de gangrena, pero a veces Cabell no estaba tan seguro. Luchó por levantarse, pero sin nada a lo que aferrarse y sin nadie que le ayudara, volvió a caer. El hecho de que se hubiera acabado una botella entera de Amasec anoche no ayudaba nada, reconoció. Empujó con fuerza contra el suelo, y esta vez se las arregló para levantarse. «Ay, a la disformidad con este día», pensó, y volvió tambaleándose a la pequeña granja que a regañadientes llamaba hogar. La ruta de Ballard era un pequeño mundo agrícola en el borde exterior del espacio conocido,
poblada por aproximadamente 10,000 agricultores y trabajadores del sector. Fue una fuente importante de producción de alimentos para el sector, generando desde nafar hasta lomo de fruta y carne grox. Cabell nunca se había dedicado a la agricultura como el resto de su familia, por lo que cuando llegó a la mayoría de edad, decidió buscar el único otro trabajo disponible para la gente de la ruta de Ballard. Se unió a la milicia. No fue un trabajo difícil. Sobre todo la formación y los ejercicios, y la ayuda a los agricultores durante los desastres naturales. Pero entonces, hace 10 años, la ruta de Ballard tuvo la mala suerte de encontrarse en el camino de una migración de orcos. Los orcos superaban a la milicia en una proporción de 20-1, y durante las semanas de incesantes combates que siguieron, miles de soldados y civiles fueron asesinados, con la producción de alimentos del planeta detenida por la guerra y decenas de mundos en el sector en riesgo de inanición como resultado. Las fuerzas de la Guardia Imperial finalmente llegaron y derrotaron a los orcos, pero para entonces, Cabell ya había perdido a toda su familia, sus padres, primos, tíos y tías, y lo más devastador, su hermano menor, que también había sido su amigo más cercano. Una sola alma en 2 cuerpos, sus padres los habían llamado. Los dos habían hablado de todo, compartido todo. Y ahora todo lo que Cabell tenía para recordar era a su hermano Ramiel. Era una efigie que habían nombrado en su honor. Como si eso no fuera suficiente, la guerra, como una bestia insaciable, le había quitado aún más, costándole la pierna derecha por debajo de la rodilla. Sin los créditos para pagar una prótesis avanzada, se vio obligado a conformarse con una prótesis de metal en bruto. Le permitió volver a caminar, pero no pudo continuar en la milicia. Pero en la ruta de Ballard era un granjero o un soldado, así que cuando lo licenciaron le dieron unos cuantos acres de tierra de cultivo aislada. Lo llamaron compensación, pero la verdad es que no tenía elección. Desde entonces había pasado todos los días en la granja, solo, cuidando sus cultivos de nafar, llevando sus cosechas a la planta procesadora cercana y esperando impaciente a morir. Sentado en la cama y maldiciendo la hierba guerrera que había invadido sus campos, Cabell alcanzó la botella de amasec fresco que estaba en la mesilla de noche y, como lo hacía cada noche, se sirvió un gran vaso. Se lo bebió de un solo trago, haciendo un gesto de dolor cuando el alcohol de alta graduación se le quemó en el esófago. No importaba que aún tuviera resaca por la borrachera de anoche, repitió el proceso hasta que tuvo suficiente licor para dormirse en un sueño sin sueños, esperando secretamente no volver a despertar. Pero lo hizo, para su decepción. Cuando abrió los ojos todavía estaba oscuro. Un sonido de afuera lo había despertado. Lo escuchó de nuevo el crujido de las hojas, como si algo se moviera a través de las hileras de plantas nafar. Los Borax, pensó, volvieron para comerse sus cosechas. «¡Maldita sea, Ramiel!», murmuró al salir de la cama. «¿Qué sentido tiene la maldita cosa si no mantiene alejados a los Borax?». La habitación se inclinó y se sumergió, y su visión se desvaneció. El alcohol estaba todavía en su sistema. Tan pronto como la habitación se estabilizó, se puso unos pantalones. Fue al baúl que estaba en la parte de atrás de la habitación y lo abrió. Dentro estaba su escopeta. Bombeó uno de los 8 cartuchos cargados en la cámara y abrió la puerta principal. Levantó la escopeta y examinó sus campos, pero no vio las espinas de los bórax moviéndose entre las plantas. Esperó un momento para estar seguro de que no había animales en sus campos y luego cerró la puerta. Apoyó la escopeta contra el marco de la puerta y regresó a la cama. Sus ojos estuvieron cerrados solo unos minutos antes de que un fuerte golpe en la puerta de su casa los forzara a abrirse de nuevo. Agitó la cabeza. Estaba escuchando cosas. Nadie vino a su granja. Nunca nadie jamás vino de visita. Pero luego escuchó más golpes, frenéticos e insistentes. Se levantó de la cama y tomó la escopeta, sosteniéndola en una mano, listo para usarla si tenía que hacerlo. Abrió cuidadosamente la puerta. La joven que estaba ahí parecía tener unos 20 años. Se agarró un paquete de tela en sus brazos. Su cara estaba magullada, raspada y con costras de sangre seca. Sangre fresca goteaba de su nariz y de la comisura de su boca. Ella lo miró fijamente, y luego sus ojos volvieron a girar en su cabeza y se desplomó. Cabell dejó caer la escopeta y la tomó antes de que cayera al suelo, lo que le hizo inclinarse peligrosamente hacia adelante sobre su prótesis. Cambió su peso a su pierna buena a tiempo para evitar que se cayera. Y luego la metió dentro y la sentó contra la pared. Su aliento era superficial y desgarbado, pero al menos seguía respirando. Esa fue una buena señal.
Sus manos manchadas de sangre sujetaban el paquete de tela con fuerza contra su pecho. Fue a buscarlo, pero el bulto se movió repentinamente y le devolvió la mano. Algo estaba vivo ahí dentro. Los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Podía ver la fatiga en ellos, la luz que se atenuaba. Conocía bien esa mirada. Lo había visto en los ojos de muchos durante la guerra. Lo había visto en los ojos de su propio hermano. Estuvo cerca de la muerte. ¿Quién eres?, preguntó. Mi nombre... tosió, y un chorro de sangre goteó de la comisura de su boca. Mi nombre es... Gwyneddes Lucollis. Por favor, tienes que ayudarme. Déjame buscar algo para tratar tus heridas. No, no hay tiempo. Se limpió la sangre de sus labios con el dorso de una mano. Tú tienes que mantenerla a salvo. ¿Mantener a salvo a quién? Gwyneddes sostuvo el paquete de tela hacia él. El bebé, Oshie. Su madre era mi hermana. Se estremeció. Su cuerpo se puso rígido por el dolor. Por favor, ayúdala. ¿Un bebé? Cabell miró fijamente el bulto, poniéndose rápidamente sobrio. Espera, ¿qué pasó? Los aldeanos mataron a su madre, dijo Gwyneddes. Volvió a hacer un gesto de agonía, apretando sus dientes por el dolor. Se dio cuenta de que no le quedaba mucho tiempo. Ahora están tras el bebé. Traté de mantenerla a salvo. Ahora tú tienes que hacerlo. No hay nadie más. Miró fijamente el paquete. Estaba envuelto tan fuertemente que no podía ver nada del bebé en su interior, pero debajo de la tela se retorcía una forma. Tómala, dijo Gwyneddes otra vez. Su voz era solo un susurro. Ayúdala, por favor. Sus párpados se cayeron. Sus brazos comenzaron a flaquear. Cabell le quitó el bulto antes de que lo dejase caer y luego vio con horror cómo se desplomaba sobre su costado, muerta. Miró el bulto que tenía en sus manos. Sintió calor corporal a través de la tela y algo que se movía ahí dentro. Un bebé. Oshie. Gwyneddes la había llamado. Le rogó que mantuviera a Oshie a salvo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué los aldeanos mataron a la madre del bebé? ¿Por qué también iban tras el bebé? Solo se le ocurrió una explicación, pero era casi demasiado horrorosa de contemplar. El bebé era un mutante. Cuando los aldeanos vinieron a matarla, la madre había tratado de salvar la vida de su hijo y murmuró en el proceso. Lenta y nerviosamente comenzó a desenvolver la tela alrededor del bebé, preparándose para cualquier mutación grotesca que encontrara, pero cuando le descubrió la cabeza y liberó sus pequeñas manitas para que se levantaran y tocaran su cara curtida, no se veía diferente de un niño humano normal. Solo cuando miró más de cerca lo vio, una pequeña serie de crestas desiguales a lo largo de su frente. Apenas se notaban. ¿Fue esto todo lo que se necesitó para que los aldeanos se convirtieran en carniceros sedientos de sangre, tan ansiosos de asesinar a un mutante que mataban a cualquiera que se interpusiera en su camino? ¿Eran las mismas personas que habían luchado contra los orcos para proteger? ¿La misma gente por la que perdió la pierna? El pensamiento lo enfermó, y por una vez se alegró de vivir separado del resto del mundo. Cabell inspeccionó las heridas en el cuerpo de Gwyneddes para tratar de tener una idea de lo que había sucedido. Pero todo lo que pudo decir fue que había sido apuñalada media docena de veces. Fue un testamento a su fuerza y dedicación que ella había sobrevivido tanto tiempo como lo había hecho. A la luz de las lunas dobles, enterró a Gwyneddes en una parcela de tierra abierta junto a una arboleda de retorcidos y nudosos árboles, y creó un marcador para su tumba a partir de sus delgadas ramas entrelazadas. Sosteniendo a Oshie en un brazo, luchó por recordar la oración por los muertos que le habían enseñado de niño. No había conocido a Gwyneddes en vida, pero no parecía correcto no decir nada. Había sido valiente y fuerte, y había protegido al bebé durante todo el tiempo que pudo. Se lo merecía, pero al final todo lo que pudo recordar fueron las 2 últimas líneas de la oración. Así que eso fue lo que dijo. Que la luz del emperador te guíe y te proteja de más daños, porque el eterno emperador es el fuego que está en el corazón de todas las cosas, y el consuelo es solo suyo para darlo. Después de cavar la tumba estaba exhausto. Tenía unas horas más antes de que saliera el sol, así que Cabell decidió volver a la cama y descansar lo más posible. Se puso las mantas sobre las piernas y, por costumbre, tomó la botella de Amasec que estaba en la mesilla de noche. Pero Oshie le arrulló desde el otro lado de la cama, donde la había puesto encima de su bulto, y se detuvo para girarse y mirarla. Sus grandes ojos parpadeaban bajo las pequeñas crestas de su frente. Sonrió sin dientes y luego se rió cuando él le dio una palmadita en la barriga, y por primera vez en años, Cabell se durmió sin beber una sola gota.
Oshie se despertó con hambrientos gritos varias horas después, cuando el sol ya estaba alto. Cabell salió de la cama a trompicones para encontrarle algo de comer, pero no sabía qué darle. Había una botella de jugo de limo en la cámara frigorífica, hecha de bayas que crecían en el sedimento de los ríos de la ruta de Ballard. Se veían asquerosos, como cabezas arrugadas y encogidas, pero tenían un sabor dulce y eran ricos en nutrientes y vitaminas. ¿Eso haría que el bebé dejara de llorar? Puso un poco en la punta de sus dedos y la dejó beber de esa manera. El zumo de bayas de seda la calmó por suerte. Cuando Cabell captó su reflejo en un espejo de la pared, se sorprendió al ver que sonreía. No podía recordar la última vez que había sonreído. Ella se durmió de nuevo en sus brazos y él la colocó suavemente de nuevo en la cama. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué sabía sobre la crianza de un niño? Era un granjero, un ex soldado, un lisiado y un borracho. Nunca había cuidado de un bebé. No sabía nada de eso. ¿A quién estaba engañando? Tenía una granja para operar y Oshie solo se interpondría en el camino. ¿Y qué hay de Gwyneddes? No la conocía realmente, ¿verdad? ¿Cómo podía estar seguro de que ella estaba diciendo la verdad? Por lo que él sabía, ella pudo haber robado a Oshie, a la madre legítima del bebé, pero, aunque ella dijera la verdad, ¿no se estaba poniendo en peligro al albergar a un mutante? No pudo conservarla. Sería un tonto si lo intentara. Mañana traería a Oshie de vuelta a la aldea, decidió, y les dejaría hacer con ella lo que quisieran. Tal vez los aldeanos se apiaden de ella o la maten, pero sea como sea, al menos él no será el responsable. Sin embargo, hoy en día todavía tenía trabajo que hacer. La hierba guerrera no se iba a arrancar sola y necesitaba salvar todo el nafar que pudiera antes de que sus cultivos se marchitaran y murieran. No queriendo dejar a Oshie sola en la casa, creó un carrito con ruedas a partir de una madera que había apilado detrás de la granja y lo forró con suaves mantas para poder llevarla al campo con él. Oshie le miraba intensamente mientras luchaba por arrancar una hierba tras otra, cada una más terca que la anterior. Cuando se tomó un receso para descansar, tomó una hoja de nafar caída y le hizo cosquillas en la barbilla con ella. Ella se rió, así que él lo hizo de nuevo, disfrutando el sonido alto y fácil de su risa. Finalmente dejó caer la hoja al suelo y volvió al trabajo. Pero una brisa debe haber atrapado la hoja porque se levantó del suelo y revoloteó por el aire hasta la mano de Oshie. Se hizo cosquillas en la barbilla con ella y volvió a reírse. Cabell se rió, agitó la cabeza y no pensó en ello. Esa noche, puso a Oshie en su lado de la cama y se arrastró hasta el suyo. El bebé le sonrió y le aulló. Y la pesadez del pecho de Cabell, a la que ya se había acostumbrado tanto que no podía recordar la vida sin ella, pareció aligerarse. Por mucho que le sorprendiera admitirlo, había disfrutado teniéndola hoy con él. No se había sentido solo, y cuando se había tomado descansos para darle más jugo de bayas de seda y algo de su propia pasta nutritiva, había sentido un propósito que no había sentido en mucho tiempo. No desde que estaba con la milicia, encargada de proteger a su gente. Decidió que no había prisa por llevarla de vuelta al pueblo. Bostezó y se recostó en su almohada. Tal vez mañana le construiría una cuna. Un momento después estaba dormido, solo vagamente consciente de que por segunda noche consecutiva no había querido beber hasta el olvido. Cabell se despertó en medio de la noche, seguro de que había escuchado a alguien decir su nombre. Parpadeó y miró a Oshie. El bebé estaba profundamente dormido. Estaba a punto de descartarlo como un sueño cuando volvió a escuchar la voz. «Cabell Drake». Venía de fuera, se quitó el sueño de los ojos, se levantó de la cama y se puso la ropa sucia de ayer. Miró por la ventana de la puerta principal y en la oscuridad vio 5 figuras de pie fuera de su casa. «¿Quién está ahí?», preguntó. Las nubes se separaron en el cielo nocturno, revelando ambas lunas y trayendo luz a la oscuridad. Ahora que podía ver sus caras, reconoció a los 5 hombres de fuera. Eran aldeanos que conocía de toda la vida, gente que había visto en el almacén de suministros o en la planta de procesamiento. En el centro había un hombre que Cabell reconoció de inmediato como Algeros Stormhand, un soldado junto con el que había luchado cuando llegaron los orcos. Algeros era ya mayor, al igual que Cabell, pero seguía siendo grande y muy musculoso. «Algeros, ha pasado mucho tiempo», dijo por la ventana. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Hemos venido por la niña, Cabell», dijo Algeros. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». Cabell frunció el ceño. No les había llevado mucho tiempo seguir el rastro de Gwyneddes hasta su granja. Había sido un tonto al esperar más tiempo.
Apenas es una niña, Algeros, dijo. No hay necesidad de esto, solo vete. Algeros lo ignoró. No intentes interponerte en nuestro camino. Ella es todo lo que queremos, Cabel. Dánosla y nos iremos. No es necesario que se derrame más sangre. Cabel miró a Oshie durmiendo en la cama. Sería bastante fácil entregarla. Solo la había tenido un día y ni siquiera era su hija, pero no podía, porque sabía lo que pasaría si lo hacía. Algeros y los demás la matarían, probablemente aquí mismo delante de él. Solo pensar en ello le hizo enfadar. Le dieron ganas de pelear. No hay trato, dijo Cabel. Ahora lárguense de mi granja antes de que llame al capitán de la milicia. Has estado aquí demasiado tiempo, Cabel. Estás fuera de contacto. Algeros sonrió como un lobo. Yo soy el capitán de la milicia. Luego asintió con la cabeza a los demás, y los 5 hombres se dirigieron hacia la casa. Cabel miró desesperadamente a su alrededor, buscando algo que pudiera usar para mantenerlos alejados. Sus ojos encontraron la botella de Amasec en la mesilla de noche. La agarró y desenroscó la tapa. Luego tomó un trapo viejo del piso y rápidamente lo metió en la boca de la botella. Encendió un fósforo y lo puso en el trapo. Corrió hacia la puerta, la abrió de un tirón y lanzó la botella ardiente a los hombres que se acercaban. Se rompió en el suelo y el fuego se extendió hacia afuera con un rugido, atrapando a 3 de los hombres y una fila de plantas de nafar de Cabel. Los 3 hombres se incendiaron, pero para el horror de Cabel, no gritaron ni se agitaron, ni dejaron de caminar. Los 5 siguieron marchando hacia la granja, hasta que finalmente los 3 hombres en llamas cayeron al suelo, muertos. Algeros y el único aldeano que quedaba no parecían asustados ni preocupados, ni siquiera parpadearon. Cabel dio un portazo y la cerró con llave, pero sabía que eso no detendría a los 2 hombres restantes por mucho tiempo. Corrió al baúl de la parte de atrás de la casa, pasando por delante de Oshie, quien por algún milagro aún dormía profundamente en la cama. Desafortunadamente eso estaba a punto de cambiar. Con un fuerte golpe la puerta tembló en su marco mientras los hombres ponían sus hombros en ella. Cabel abrió el cofre y sacó su escopeta. Parte del marco de la puerta se astilló y luego la puerta se abrió de golpe. Despertó por el ruido. Oshie empezó a gritar y a llorar. Los 2 hombres irrumpieron dentro. Algeros corrió hacia Oshie mientras el otro aldeano corría hacia Cabel, recordando que ya había introducido una bala en la cámara anoche cuando pensó que los Borax estaban comiendo sus cosechas. Cabel no perdió un momento antes de disparar. Golpeó al aldeano en el brazo, destrozando su piel hasta dejarla hecha un desastre, pero el hombre no gritó, ni siquiera se acobardó. Cabel metió otra ronda en la cámara, pero el hombre estaba sobre él antes de que pudiera apretar el gatillo. El hombre se giró y golpeó a Cabel en la cara con el codo, haciéndolo retroceder. Cabel se tropezó con su prótesis de metal y cayó de espaldas. El hombre se cernió sobre él. Cabel levantó la escopeta y apretó el gatillo. La explosión golpeó al aldeano en el pecho, haciendo un agujero rojo en su torso y haciéndole volar por la habitación. No se levantó. Cabel vio a Algeros moverse hacia la puerta, llevándose a Oshie. Se levantó y empezó a perseguirlo, pero su prisa lo hizo torpe. Volvió a tropezar con su prótesis y cayó al suelo. Cuando se levantó y salió corriendo, no vio a Algeros por ninguna parte. Observó el borde de sus campos, protegiendo sus ojos del fuego como una sección de sus cosechas, y los 3 cadáveres quemados. Escuchó los gritos de Oshie, pero por alguna razón el bebé había decidido que ahora era el momento perfecto para estar en silencio. Algo pesado le golpeó en la parte posterior de su pierna buena, y lo siguiente que supo es que estaba boca abajo con un bocado de tierra. Algeros se acercó por detrás, acunando a Oshie en un brazo y le quitó la escopeta de una patada. «Deberías haber entregado a la niña cuando tuviste la oportunidad», dijo él. «Estaba considerando seriamente dejarte vivir por los viejos tiempos». «Ah, muy amable de tu parte», dijo Cabel. Algeros agitó la cabeza. «Ser un granjero todos estos años te ha hecho suave y débil». «¡Devuélvemela!», respondió Cabel, luchando por mantenerse en pie, pero la prótesis de metal se salió de debajo de él y volvió a caer en la tierra. «¿Y si no te la devuelvo qué?», preguntó Algeros. «Solo mírate, eres patético». «Yo la llevaré de vuelta», respondió Cabel. Esta vez se las arregló para mantenerse de pie. «Ah, ya veo». Algeros puso a Oshie en el suelo. «Si insistes en ir a tu tumba esta noche, Cabel, que así sea». Cabel empezó a ir hacia él, listo para golpear a Algeros con sus propias manos si tenía que hacerlo, pero Algeros estaba listo para él.
Antes de que Cabell tuviera la oportunidad de dar un golpe, Algeros se agachó y le metió el hombro en la barriga a Cabell. El granjero cayó al suelo con el viento a sus espaldas. Antes de que pudiera recuperar el aliento, Algeros se giró y le dio una patada en el pecho. El golpe le hizo caer al suelo y le llevó a una tierra que se extendía cerca de un montón de herramientas de cultivo. Cabell luchó por recuperar el aliento. El dolor en su costado era agudo e intenso. Se preguntaba si se había roto alguna costilla. Antes de que pudiera levantarse, Algeros apareció frente a él, silueteado por el fuego. Se sentó ahorcada sobre Cabell y puso sus manos alrededor de su garganta. Cabell luchó por respirar y lo golpeó con los puños, pero no sirvió de nada. Algeros apretó más fuerte, apretando los dientes y asfixiándolo. Cabell metió la mano en el montón de herramientas, desesperado por encontrar algo que pudiera utilizar como arma. Sus dedos se cerraron alrededor del mango de algo que no podía ver, pero que esperaba que fuera lo suficientemente bueno. Lo tomó. Vio que era un desarmador, y con las últimas fuerzas que le quedaban introdujo su hoja plana y puntiaguda en el costado de la cabeza de Algeros. El desarmador le atravesó el cráneo, y Algeros cayó al suelo. Cabell se giró sobre su lado ileso, tosiendo y aspirando aire hasta que fue lo suficientemente fuerte como para ponerse de pie. Corrió hacia Oshii y la recogió. La miró para ver si tenía alguna herida, y luego respiró un suspiro de alivio cuando vio que estaba ilesa. Ella comenzó a gemir mientras él la llevaba de vuelta a la casa. Cabell reunió todo lo que necesitaba en su granja. Su escopeta, que recargó hasta 8 cartuchos utilizando el último que le quedaba, una muda de ropa, los pocos créditos que había conseguido para comprar a Masek y todos los tubos de pasta nutritiva que cabían en su bolsa. Más gente vendría pronto. Si Algeros Stormhand era realmente el capitán de la milicia, no había manera de que su desaparición pasara desapercibida. Seguirían más, buscando a Algeros y a sus hombres, y muy probablemente buscando terminar lo que habían comenzado. Su única oportunidad era correr. Llévate a Oshii de la granja y sal antes de que lleguen, pensó. Pero ¿a dónde voy? Su mente trabajó rápidamente con las opciones. Al norte y al sur de él había ríos demasiado anchos para cruzar sin un barco. Si iba hacia el este estaría entrando en el corazón de la aldea, pero si el propio capitán había venido por Oshii, eso significaba que no se podía confiar en nadie. Al oeste estaba el puerto espacial, era su mejor apuesta. Si pudiera pagar a alguien por un pasaje en su carguero, él y Oshii podrían perderse entre las estrellas donde nadie los encontraría. Pero era un plan arriesgado. No había forma de saber si podía confiar en alguien a quien se acercara en el puerto espacial y que no intentara matar a Oshii. Además de eso, nunca había salido de su mundo. Y su cabeza nadaba con las historias que había escuchado de los horrores que esperaban allá afuera. Cosas que hacían que hasta las orquídeas parecieran mansas en comparación. Pero quedarse en la granja era un riesgo demasiado grande, y tuvo que arriesgarse. Oshii no había parado de llorar desde que la había llevado dentro. Cabell tomó su bolsa y su escopeta con una mano, y Oshii con la otra. Salió corriendo hasta donde estaba aparcada su camioneta. Su bodega estaba vacía. Había traído su última cosecha de hojas de nafar a la planta de procesamiento hace un par de días. Esto era algo bueno. Con una bodega vacía, el camión se movería más rápido. Arrojó su bolsa y su escopeta al interior de la cabina y luego puso a Oshii en el asiento del pasajero. Intentó que dejara de llorar, pero nada parecía funcionar. Después de lo que había pasado, no podía culparla. Él solo esperaba que ella llorara hasta dormirse pronto. Se acomodó en el asiento del conductor y golpeó el interruptor de encendido. No sucedió nada. Lo golpeó de nuevo y por tercera vez, pero el motor permaneció en silencio. ¡Maldita sea! Saltó de la cabina y abrió la cubierta del motor. Dentro había un montón de cables cortados y engranajes destrozados. Cabell se maldijo a sí mismo. Antes de llegar a la granja, Algeros y sus hombres se habían asegurado de inutilizar su único vehículo. Debería haberlo sabido. Tendría que caminar. Significaba estar expuesto y vulnerable. Significaba confiar en que podría mantener el equilibrio sobre su prótesis metálica durante un periodo de tiempo prolongado, mientras viajaba por terreno accidentado. ¿Pero qué otra opción tenía? Sacó a Oshii del vehículo. Ella se retorció y luchó contra él, tratando de escapar de su alcance, pero él se mantuvo firme en su control. ¿Qué le pasaba? Nunca había visto antes a esa niña. No había manera de que pudiera llevarla a ella y la bolsa, así que metió un tubo de pasta nutritiva en un bolsillo, sus créditos en el otro, tomó la escopeta y empezó a caminar hacia el oeste, hacia el puerto espacial, tan rápido y cuidadoso como pudo.
Lo último que necesitaba ahora era tropezar con su maldita pata de palo. Sin su camioneta no podía tomar la carretera, pero eso estaba bien. Era más fácil esconderse en los campos y los bosques. Cuando llegó al borde de su granja, se volvió para mirar hacia atrás. El fuego estaba creciendo. El Amasec, que había actuado como acelerante, se había quemado, y todo lo que quedaba de los 3 aldeanos se había incendiado. Eran huesos humeantes. Pero las llamas se estaban extendiendo por sus cultivos, devorándolos. Pronto todo desaparecería. El nafar, la hierba guerrera, tal vez incluso la granja. No es que le importe, no planeaba volver. Había llegado a odiar este lugar en los últimos 10 años. No lo iba a extrañar. Había sido tanto una prisión como una granja, y su único pesar era que no tuvo tiempo de ver cómo se quemaba. Sintió un poco de pesar por haber dejado a Ramiel para que se quemara con las cosechas, pero eso fue todo. Se agachó en el bosque, viajó lentamente, asegurándose de encontrar su pie en el desigual suelo del bosque para no caer y acunando a Oshie cerca de su pecho. Lloraba y gritaba, lágrimas y moco mojando su cara. Cabell apretó los dientes. Si no se callaba pronto, guiaría a los demás hacia ellos. Pero nada la calmó. Ni el zumbido, ni el mecerla, ni el cambio de la forma en que la sostenía. Ella era como una sirena a todo volumen en la noche, un faro ruidoso de regreso a casa, y todo lo que él podía hacer era rezar para que nadie la escuchara. Solo había un edificio entre su granja y el puerto espacial, y era la planta de procesamiento. Una enorme estructura industrial que cubría 200,000 pies cuadrados. Cuando salió del bosque, la instalación del ferrocemento y plastiacero se erigieron sobre él. Pequeños lúmenes daban luz en el perímetro de la planta como pequeñas estrellas. Lo esperaban en el terreno de la planta, silueteado en las luces. Un grupo mucho más grande que él había llegado a su casa de campo. Cabell se detuvo en el camino, con el corazón golpeando sus costillas. Se quedaron tan quietos como estatuas, pero sabía que si se daba la vuelta y corría no llegaría muy lejos. Había demasiados de ellos. Contó más de 30 hombres y mujeres en la multitud antes de darse por vencido. Un hombre encapuchado se adelantó, sus rasgos ocultos en la oscuridad de una capucha. Cabell asumió que este era su líder. «Danos a la niña», le dijo. Cabell puso a Oshie en el suelo a sus pies, y luego bombardeó la recámara de su escopeta con un proyectil. «Si la quieres, ven a buscarla. Maté al último grupo que lo intentó y te mataré a ti también». Pero ya solo tenía 8 rondas en la escopeta, y había más de 8 personas, mucho más. Si luchaba era dudoso que ganara o incluso sobreviviera, pero al menos moriría como un soldado. Al menos moriría sirviendo a un noble propósito, protegiendo a una niña inocente de aquellos que le harían daño, en vez de desperdiciarse en alguna maldita granja por aburrimiento y soledad. Los aldeanos comenzaron a ir hacia él. Cabell levantó su escopeta y disparó una ronda, golpeando a un hombre en el pecho. El hombre cayó, pero los demás siguieron viniendo, tan concentrados en Cabell que pisotearon el cuerpo de su camarada caído. Disparó a la multitud una y otra vez. Algunos cayeron y fueron pisados, mientras que otros siguieron viniendo, como si el dolor no les importara. Era como si toda la aldea se hubiera vuelto loca y no descansaría hasta que hubieran asesinado a Oshie. Solo quedaba un cartucho en la escopeta. Cuando los aldeanos cerraron la distancia entre ellos, Cabell se dio cuenta de que tenía un claro disparo a su líder. Tal vez él fue el responsable de todo esto. Tal vez si derribaba al líder los demás se detendrían. Apuntó la escopeta al hombre encapuchado, rezando para que no fallara. Su dedo apretó el gatillo, pero de repente el arma salió volando de sus manos, arrancada de su mano por una fuerza invisible. Giró por el aire para aterrizar a 30 pies de distancia, muy fuera del alcance de Cabell. Él la miró fijamente con gran confusión y terror. Los aldeanos se volcaron sobre él en un enjambre. Intentó defenderse moviendo los puños salvajemente, pero fue vencido rápidamente. Un aplastamiento de cuerpos lo llevó al suelo. Vio impotente cómo una anciana tomaba a Oshie y le entregaba al bebé al hombre encapuchado. «¡No!», gritó Cabell. «¡Déjala en paz!». Los aldeanos lo levantaron del suelo y lo arrastraron hacia adelante. Lo tiraron al suelo delante del hombre encapuchado que acunaba a Oshie con un brazo torcido. «¡No le hagas daño!», suplicó Cabell. «Ella es solo una niña». «No tengo intención de hacerle daño», dijo. Con su mano libre echó hacia atrás su capucha, mostrando una cabeza calva y bulbosa con crestas en su frente que coincidían con las de Oshie. Aunque las suyas eran mucho más pronunciadas, sus ojos eran grandes y penetrantes,
y su piel tenía un ligero tinte morado. «Me llamo Dramion, y he venido por lo que es mío por derecho, lo que es legítimamente nuestro». Cabell lo miró confundido. «¿Tuyo?» Dramion sonrió. Cabell lo encontró escalofriante. «Un niño pertenece a su padre». «No puede ser». Uno de los aldeanos golpeó a Cabell en la parte posterior de la cabeza y todo se volvió negro. Cuando Cabell volvió en sí, estaba siendo llevado por los aldeanos a través de un oscuro túnel iluminado por antorchas a lo largo de ambas paredes. Desde algún lugar por encima de ellos, escuchó un sonido familiar y apagado, el bajo trompo de una cosechadora automática. Estaba bajo tierra, en algún lugar debajo de las vastas tierras de cultivo de la ruta de Ballard. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente y hasta dónde lo habían llevado? La parte de atrás de su cabeza se acampanó con un dolor agudo donde había sido golpeado. ¿Por qué tomarse la molestia de noquearlo y traerlo aquí? ¿Por qué no lo mataron? Dramion ya tenía lo que quería. Tenía a Oshie. Dramion caminó junto a él con Oshie en sus brazos. El bebé parecía contento, chupándose los dedos y mostrando su sonrisa sin dientes y babeando a los habitantes del pueblo. El túnel se abrió en una enorme caverna subterránea, iluminada con más antorchas. A la luz de la antorcha parpadeante, Cabell vio cientos de figuras diseminadas por el vasto espacio. Algunas se reunieron en salientes rocosas, mientras que otras miraban desde un lado o se aferraban a las inmensas estalagmitas que se elevaban del suelo como dientes. Más formas se movían en las sombras, evitando por completo la luz de la antorcha. Cabell respondió con un grito de terror. Los ocupantes de la caverna no eran humanos. Algunas eran criaturas como nunca había visto antes, seres horribles y deformes con cabezas bulbosas e inhumanas, y 3 o 4 brazos que brotaban de sus cuerpos agazapados. Algunos se parecían más a abominaciones humanas e híbridas como Dramion, que estaban menos encorvadas y tenían rasgos faciales parecidos a los de los humanos, aunque algunos de ellos todavía tenían un brazo extra o manos en forma de garras. Había humanos entre ellos también, más gente que Cabell reconoció. ¿Acaso estaba todo el maldito pueblo aquí? Levantó la vista y vio un grupo de mujeres de pie en un saliente, con los ojos vidriosos y el vientre hinchado por el embarazo. «¡Enfermo bastardo!», gritó Cabell, volviéndose hacia Dramion. «¿Qué les hiciste?». «Una familia que crece no morirá jamás», dijo Dramion. «Siempre debe haber nuevas generaciones». ¿Una familia? Cabell volvió a mirar a las extrañas criaturas. ¿Esta era la familia de Dramion? Los aldeanos lo dejaron en el suelo. Trató de empujar a través de ellos y correr hacia atrás por el camino que venían, pero fue fácilmente vencido. Lo empujaron contra una estalagmita alta y le ataron las manos frente a él. Algo siseó en su oído. Giró la cabeza y vio a una de las criaturas de 3 brazos mirándolo con ojos siniestros y brillantes. «Hace mucho tiempo uno de mis antepasados sirvió al imperio», dijo Dramion. «Durante ese tiempo tuvo el gran honor de encontrar a Grandsire Mordefus en un mundo lejano. El abuelo le dio su beso sagrado, consagrándolo con su exaltado código genético. Cuando regresó a casa, él y su esposa tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, y así sucesivamente. Generación heredó un eco de ese beso sagrado, hasta que finalmente, Oshie, el niño predicho, el que hemos estado esperando. Ella será nuestro profeta. Su palabra será ley, una extensión viva de la voluntad de Grandsire Mordefus. Ella es la culminación de un plan que abarcó generaciones, el resultado de una unión entre nuestra clase y una muy especial de la suya». Él le hizo cosquillas a la bebé debajo de su barbilla. Oshie sonrió y soltó una carcajada. «Ahora que finalmente la tenemos de vuelta, ella nos llevará a una nueva era». La criatura de 3 brazos se acercó, silbando su aliento caliente en el cuello de Cabell. Se agachó mientras abría su amplia boca. Su larga y retorcida lengua se sacó como una serpiente de su madriguera. «No te creo», dijo Cabell. «Oshie no es como tú. Ella no es como estas cosas». «El código genético de Grandsire la bendice a ella como nos bendice al resto de nosotros», dijo Dramion. «Pronto todo el planeta será bendecido con ella, y la mente de la cría barrerá a través de la ruta de Ballard». La criatura que había estado acercándose a él se alejó, y detrás de ella,
Cabell volvió a ver los cientos de criaturas, híbridos y aldeanos, las mujeres que llevaban más de estas monstruosidades en sus vientres. Se encontró pensando en la hierba guerrera, en la forma en que había llegado a la ruta de Valar desde otro mundo. Encontró un punto de apoyo y comenzó a extenderse. Estas criaturas no eran diferentes. Su aldea ya estaba infestada, pero ¿qué pasaba con el resto del planeta? ¿Hasta dónde se habían extendido? Agitó la cabeza. Lucharemos contra ti. Hemos luchado peor que tú antes y hemos ganado. ¿Cómo puedes luchar contra lo que es inevitable? Dramion dijo con una sonrisa que enfrió a Cabell hasta los huesos. Debemos agradecerte que hayas mantenido a Oshi con vida hasta que encontró el camino de regreso a nosotros. Nos hiciste un gran servicio, Cabell Drake. Nos gustaría devolverte el favor. Ven, es hora de que conozcas al abuelo Mordefus. Tiene grandes planes para ti. Los aldeanos lo agarraron y lo empujaron hacia adelante. Las criaturas de la caverna siseaban y vitoreaban en exaltación extática. Cabell casi tropezó varias veces con su prótesis de metal, pero el tamaño de la multitud le mantuvo erguido. Lo arrastraron a través de un enorme y tosco arco en la pared de la caverna. Más allá había otra gran caverna, aunque estaba decorada como un santuario. Pesados estandartes de tela colgaban de las paredes de piedra, adornados con símbolos extraños e irreconocibles. Los incendios se quemaron en enormes braseros de bronce. Al fondo de la caverna había un enorme estrado sobre el que se encontraba una gigantesca estatua de pesadilla. Los aldeanos trajeron a Cabell delante de él y lo tiraron postrado al suelo. Se arrodillaron en reverencia a su alrededor, inclinando sus cabezas ante la monstruosa estatua. Cabell lo miró. Sus horribles rasgos no se parecían en nada a la humanidad. Tampoco su cuerpo, con 4 brazos de largas garras, 2 piernas en cuclillas y una cresta espinosa en su espalda encorvada. Entonces la estatua giró la cabeza hacia él. Cabell se apartó de ella con terror y corrió hacia el arco, pero tropezó con su prótesis y cayó al suelo, golpeándose el mentón contra la dura y compacta suciedad. Se puso de espaldas e intentó ponerse de pie, pero descubrió que no podía moverse. Se sentía como si un peso invisible lo estuviera presionando contra el suelo. Dramion se cernió sobre él, todavía sosteniendo a Oshi en sus brazos. Ella no quiere que te vayas, quiere que te unas a nosotros. No, Cabell se quejó. No es ella la que hace esto, eres tú, o aquella criatura de allá arriba. Dramion agitó la cabeza. Pobre Cabell, demasiado cerrado de mente para ver lo que tiene delante de su cara. Oshi lloró, y un largo trozo de hoja de nafar se desprendió de la parte inferior de la bota de Cabell. Flotó en el aire hasta su cara, y luego se frotó contra su barbilla en una torpe imitación de la forma en que le había hecho cosquillas en la granja con una forma similar. Oshi se rió mientras la hoja caía al suelo, pero Cabell se enfrió. ¡Dioses del cielo! ¡Era ella! Ella era exactamente lo que Dramion dijo que era, una psíquica. Pensó en la forma en que la escopeta se le había arrancado de las manos antes de que pudiera matar a Dramion. Eso había sido obra de Oshi. Ella quería que Dramion viviera, porque era su padre, porque ella quería que él la trajera a casa. ¡No!, dijo otra vez Cabell, pero él sabía que era la verdad. Oshi se negó a dejar que se levantara. Ni siquiera lo dejó moverse cuando la enorme monstruosidad salió del estrado, sus pesadas pisadas sacudiendo el suelo debajo de él. Dio otro paso de golpe, ya que su gran tamaño le permitía cruzar el espacio entre ellos de una sola zancada. Se cernía sobre él. Cabell lo miró fijamente, desesperado por correr, arrastrarse, escapar de cualquier manera, pero no pudo moverse ni un centímetro. Su larga lengua serpenteó fuera de su boca, deslizándose hacia su cara. Vio un extraño agujero en la punta de su lengua y volvió a luchar, intentando forzar su movimiento, pero no sirvió de nada. Oshi lo sostuvo con firmeza. «Recibe el beso de Grandsire y sé santificado», dijo Dramion. «No hay nada que temer, Cabell Drake. Es el beso de la vida en una galaxia llena de muerte. Es el beso de la paz en una época de guerra interminable. Es el beso de la pertenencia indolora a una existencia que solo conoce el sufrimiento y la miseria». La lengua de la criatura bajó hacia la boca de Cabell. Giró la cabeza cerrando con fuerza la mandíbula. Pero una fuerza mucho más poderosa que él giró la cabeza hacia atrás y abrió la boca. Mientras la lengua de la criatura se deslizaba por su boca,
Escuchó a Oshi reírse con deleite. La lengua sabía a cuero viejo y viscoso, y Cabell se amordazó de asco, pero siguió moviéndose, forzando su camino y bajando por la garganta de Cabell. Sintió que se deslizaba como un gusano en su estómago y depositaba algo ahí, algo tan frío y afilado como un fragmento de cristal. Cuando la criatura le sacó la lengua, metiéndola en sus fauces dentadas, Oshi finalmente lo soltó. Cabell se puso de rodillas y vomitó. «Dime, Cabell Drake, ¿qué ha hecho el imperio del hombre por ti?», preguntó Dramion. Cabell se movió y escupió, pero aún podía sentirlo dentro de él. «Sacrificaste tu pierna por ellos, y ellos ni siquiera saben tu nombre», dijo Dramion. «Trabajaste en los campos por ellos, y todo lo que hicieron fue tomar tu cosecha para ellos». Se propagó a través de él como una fiebre, haciéndose más fuerte a cada segundo. «No les debes nada, Cabell Drake. No tu lealtad y ciertamente no tu vida». Cabell agitó la cabeza, intentando separar las nubes invasoras que amenazaban con ahogar sus pensamientos. «Hay otro camino», dijo Dramion. «Nuestro camino». Cabell se levantó del suelo y el dolor y la confusión desaparecieron. Donde antes había estado una gigantesca y horrible monstruosidad, solo vio una benevolente y divina figura que le estaba radiando. Miró a su alrededor, a Dramion y a los aldeanos, y las olas de criaturas que fluían hacia el altar, y su corazón se elevó. Después de todos estos años ya no estaba solo. Pensó que había perdido a los últimos miembros de su familia por los orcos, pero ahora tenía una nueva familia, una mucho más grande que cualquiera que hubiera conocido antes, y con su nueva familia llegó a un nuevo propósito, uno que era mucho más valioso y satisfactorio que ser un granjero de Nafar, porque ahora entendía por qué lo mantenían vivo, por qué Oshi quería que se uniera a ellos. Era su protector. Ya había sido su protector antes, demostrándole que podía mantenerla a salvo de cualquiera que quisiera hacerle daño, y ahora podía seguir haciéndolo por ella. Su nueva familia se reunió a su alrededor, dándole la bienvenida. Dramion le entregó a Oshi, y la sostuvo en sus brazos, al niño Grandsire Mordefus, y al resto de la cría que había esperado tanto tiempo. Era hermosa, y un día sería la líder de su congregación, hablando en nombre de su abuelo, pero hasta entonces, Cabell la protegería. Protegería a todos sus hijos, hasta que crecieran lo suficiente como para cumplir su destino de dominación, en este mundo y en todos los demás.